Voy a ir un poquito más atrás para ubicarnos en lo que habíamos estado repasando, el tema de mitocondrias primero y luego núcleo. Habíamos estado hablando de los diferentes niveles de compactación del ADN. Si bien es cierto, generalmente se reconocen los dos más conocidos como cromatina y cromosomas, en realidad, para ir desde cromatina y llegar hasta el estado de cromosomas, se pasan por otras varias etapas de condensación. El proceso es gradual. Cuando una célula está en interfase, especialmente cuando hablamos en G1, el ADN se encuentra principalmente en la forma que denominamos cromatina, pero si la célula va a abandonar la fase G1 porque tiene que pasar a las siguientes etapas en preparación para llegar hasta la M donde va a dividirse, entonces va a tener que compactar más su ADN. De por sí ya cuando hablamos de cromatina estamos hablando de un nivel de condensación. Entonces, para que entendamos mejor, veamos todos los niveles mejor. Vean esta diapositiva que les presento, ya se las había mostrado, estábamos más adelante, pero la voy a retomar como les digo. Tenemos, con la manito, espérenme ya, ahora sí. Tenemos en primer lugar la doble hélice de Watson y Crick, que es lo que hemos estudiado cuando hablamos de ADN, ¿no es cierto? Dos cadenas polinucleotídicas antiparalelas, más o menos 2 nanómetros de diámetro. Luego, cuando esta cadena da 2 giros enrollándose a un octámero de histonas, van a formar los nucleosomas. Esta estructura es tipo perla o que le da un aspecto a la secuencia como cadena de rosario o collar de cuentas. Es una cadena en realidad de nucleosomas. Más o menos tenemos 60 pares de bases dándole las 2 vueltas al octámero de histonas. Y digo octámero porque son 8 histonas, 2 copias de H2A, 2 copias de 2HB, 2 copias de H3 y 2 copias de la histona H4. La única histona que no forma parte del interior de este tamborcillo, ¿no?, que corresponden a los nucleosomas sería la histona H1, que está por fuera, en el ADN espaciador. En estas secuencias que estoy señalando, de espacio entre nucleosoma y nucleosoma, ahí vamos a encontrar la H1. Luego, si tenemos a esta cadena de nucleosomas como un collar, un rosario, y ponemos de a 6 estas perlas, estas estructuras, y debajo de ellas otras 6 de manera radial, otras 6, otras 6, otras 6, lo que estamos formando es la fibra cromatínica. Este estado de condensación del ADN es el más usual cuando hablamos de cromatina. También pueden haber secuencias en forma de cadenas de nucleosomas, sí, pero lo más común de encontrar es la fibra cromatínica. Ahora, como les digo, si el ADN va a tener que empaquetarse más porque la célula va a abandonar su G1 para pasar a las siguientes etapas de preparación y poder llegar hacia la M, entonces vamos a ver los siguientes niveles. Esta fibra cromatínica, como ustedes ven, que en realidad no es continua porque hay puntos también de separación entre tanto y tanto, con proteínas de unión entre esos tantos, va a plegarse a manera de dobleces. Algunos autores lo ponen como que los bucles o las asas hacia un lado, otros lo ponen hacia arriba y hacia abajo, hacia arriba y hacia abajo, es indistinto en realidad. Y este sería el siguiente nivel, ¿no? El de asas o bucles, que ya estamos hablando de cerca de 300 nanómetros. La fibra cromatínica tenía 30, la cadena en solenoide tenía cerca de 10 a 11 y ya les había dicho que la doble hélice 2 nanómetros. Entonces estamos agrandando el diámetro, pero ya se imaginan que la longitud se está cortando. Luego, si a esta cadena de asas las ponemos también radiales hacia un centro, digamos, orientándolas hacia un centro. Como orientamos a los nucleosomas en 2 niveles posteriores, entonces lo que estamos formando ahora son las llamadas minibandas, que tienen un diámetro de cerca de 700 nanómetros. Y ahora, si apilamos minibanda sobre minibanda sobre minibanda sobre minibanda, son justamente las bandas que forman las cromátides de los cromosomas, que ya estamos hablando de 1400 más o menos, porque, como hemos dicho, cada apilamiento de minibandas equivaldría a 700 nanómetros. Entonces, 700 más 700, ahí están los 1400 de grosor en la constitución de los cromosomas. En esta diapositiva ustedes pueden ver las histonas que sí son nucleosómicas, las llamadas histonas del core. Core es del núcleo, ¿no?, del nucleosoma. Y por fuera tenemos las H1, que serían histonas no del core, histonas de unión se llaman, que son las H1, les vuelvo a resaltar, pero que no crean que porque están fuera del nucleosoma tienen menos importancia. En realidad, son estas las que se acercan, se aproximan en forma radial para que se aproximen los nucleosomas que están a sus costados y formemos el nivel de fibra cromatínica.
Así que importantes, a pesar de que no están dentro del mismísimo núcleo de histonas. Aquí las pueden ver mejor por fuera de los tamborcillos de octámero de histonas. 8 histonas forman lo que acá está representado como un tambor rojo en realidad. Ahí está el detalle de 2 copias de las H2A, H2B, H3 y H4. Multiplican por 2, 4 por 2, ahí salen las 8 histonas. En esta diapositiva que escaneé del libro de Abers, se nota mejor la presencia del octámero de histonas. Ahí están las 8 perlas porque representan proteínas globulares. Las 2 vueltas, la histona H1 que va por fuera, ahí estoy señalando con la manito, y acá los segmentos que, como pueden ver, de la fibra cromatínica o también llamada fibra en solenoide tienen espaciadores, como les dije, ¿no? Luego tenemos las asas, aquí más a la derecha, abajo las minibandas, y luego el apilamiento de las minibandas. Cada una de estas rayitas que ustedes ven son las minibandas, forman los bracitos de las cromátides de los cromosomas. Bien, el máximo entonces nivel de condensación del ADN es el de cromosomas. Cuando hablamos de cromosomas, vamos a identificarle partes a esta estructura. Si hablamos de un cromosoma típico del que se habla suele ser de metafase, o sea, cromosoma metafásico, ya estamos hablando que el ADN se pasó previamente por una etapa S, o sea, ya se duplicó, y por eso es que ustedes pueden ver a los cromosomas así representados con 2 cromátides hermanas, porque una es copia de la otra, porque en la etapa S del ciclo celular se duplicó. Pero si este fuera nuestro cromosoma 1, acuérdense que tenemos otra copia del mismo cromosoma. De cada cromosoma tenemos por 2 copias. Esos cromosomas se llamarían entre sí homólogos, ¿no es cierto? Mientras que las cromátides hermanas son estas más bien. Entonces no confundirme los homólogos, que vienen a ser los pares, entre sí son homólogos, y las cromátides hermanas son las que forman parte de un mismo cromosoma producto de la duplicación en etapa S. ¿Qué partes le podemos reconocer aparte de las cromátides hermanas a un cromosoma? Está la constricción primaria, que es este acostamiento primario que tienen todos los cromosomas, que es la región del centrómero, y algunos cromosomas aparte tienen aquí otra constricción que vamos a llamarla entonces constricción secundaria. En nuestro caso, los cromosomas que tienen constricción secundaria son los cromosomas 13, 14, 15, 21 y 22, es decir, justo los NOC que ya hemos estudiado importantes para la constitución del nucleolo, ¿cierto? Bien, ahora, los extremos de los cromosomas, tanto superiores como inferiores, se conocen como telómeros. En esas secuencias, al igual que en el centrómero, no encontramos genes. En el caso de los telómeros, lo que vamos a encontrar son secuencias altamente repetitivas, que hay que señalar que se han añadido posteriormente a haberse duplicado este cromosoma. Las enzimas que se encargan de añadir esos extremos se llaman telomerasas. Las telomerasas son muy activas durante nuestro desarrollo embrionario, pero una vez que nosotros nacemos se pierde la actividad telomerásica. Quiere decir que las enzimas que se encargaban de generar estos extremos añadidos en los cromosomas van a dejar de actuar. Y considerando la naturaleza del proceso de replicación de copias de nuestros cromosomas, cada vez que se dé que una célula se divida y por tanto se dé la duplicación del material genético, se va a ir perdiendo una parte de su longitud. Pero como los extremos están llenos por los telómeros, entonces lo que en realidad iríamos perdiendo son fragmentos de telómeros. Se entiende entonces que los telómeros se van acortando contra más veces la célula se haya dividido. Porque, como le digo, para dividirse primero tuvo que duplicar su material genético, ¿no es cierto? Y en este proceso de duplicación, como le señalaba, se va perdiendo algunos nucleótidos de los extremos, que en este caso se corresponderían justamente a los telómeros. Así que contra más veces una célula se ha dividido, los telómeros vienen a ser más cortos. Por eso que los telómeros están considerados como relojes biológicos, porque también contra más cortos son, marcan pues que la célula es más vieja. En esta región de la constricción primaria, además hay que señalar, también mencioné que no se encuentran genes, se encuentra lo que se conoce como la heterocromatina constitutiva, que me parece que ya llegamos a hablar en la clase anterior, ¿cierto? Hemos diferenciado heterocromatina de eucromatina, ¿no? Y dentro de la heterocromatina, la subdivisión en constitutiva y facultativa. La constitutiva es la que se encuentra justamente aquí a nivel del centrómero, no contiene genes, sino secuencias repetidas.
y la facultativa es la que equivale a uno de los cromosomas X de la mujer. El otro X de la mujer sería eucromatina, y en el caso del varón que tiene XY, su único X que tiene es eucromatina. Los lugares que ocupan los genes en la longitud de los cromosomas se conocen como locus génicos, y el conjunto de locus o el plural de locus sería locis. Ahí están viendo la representación de algunos de ellos. Vemos dos cromosomas pares que vendrían a ser entonces cromosomas denominados homólogos, ¿cierto? Muy bien. Pasemos a la siguiente. Ahí pueden ver los cinetocoros. Miren, acá los cromosomas han sido teñidos por fluorescencia. A la izquierda, donde está la manito. Los cromosomas se ven celestes y los cinetocoros como bolitas fucsias. Afinen bien la vista y van a ver las bolitas de rosadas fucsias que están allí. Y vean cómo los microtúbulos, que son los que están en verde, del uso acromático, están anclándose algunos, claro, porque sabemos que hay de tres tipos, ¿no? Los de Laster, los cinetocóricos o cromosómicos, que es lo mismo, y los polares. Entonces, los que son cinetocóricos o cromosómicos se anclan a la porción del cinetocoro. El cinetocoro es un conjunto, es un arreglo proteínico que tiene dos partes, lo que se llama el ciclo interno y el externo. El interno prácticamente está estructurado todo el ciclo de vida, pero el externo, o sea, la porción externa que complementará al cinetocoro en su conjunto, solamente se ensambla para este momento de la división celular. Aquí en la parte inferior también ven los microtúbulos cómo están llegando a los cinetocoros, que como les vuelvo a señalar, son estructuras proteínicas ubicadas a nivel de la región del centrómero construcción primaria, hacia donde se anclan los microtúbulos del uso acromático. Esto es muy importante porque imagínense que los microtúbulos del uso se anclaran al mismo ADN. Correríamos el riesgo de que ese ensamble y en el desensamble posterior se pudieran dañar algunos genes, si es que hubieran genes en la región del centrómero, ¿no? Pero como sabemos, todo está preparado para que no se pierda información genética. Justo en la región del centrómero no hay genes, pero en las zonas aledañas ya empiezan, ¿no? Y de igual manera, como les decía, se ensamblan proteínas en esa sección para que se dé el embone con los microtúbulos mediante la participación de estas estructuras proteínicas. Aquí a la derecha ven los telómeros, miren, en amarillo resaltados, igual arriba en fluorescencia, como se nota clarito los extremos teloméricos. Y aquí estamos viendo, miren cómo normalmente la enzima telomerasa, que acá está representada como esta estructura celeste, es la que añade los nucleótidos de los extremos. Esto es una cadena de ADN y se le está añadiendo, como ven abajo, se están complementando los nucleótidos para elongar más a la cadena de ADN hacia la derecha. Lo mismo sucede en el otro extremo, ¿no? Pero como les digo, la enzima que se encarga de hacer esta añadidura, su actividad pierde una vez que nacemos. Entonces se empiezan a cortar. Una particularidad, por ejemplo, de las células cancerosas, que les dicen células inmortales, es justamente que tienen actividad telomerásica activa. Esas células sí mantienen la actividad telomerásica activa, entonces todo el tiempo se están alargando sus telómeros, no se acortan con cada división, y eso que ellas se paran dividiendo activamente, ¿no? Pero como les digo, como tienen la enzima activa, van a supervivir más que cualquier otra célula normal, porque tienen la actividad telomerásica activada. Algo que les da una ventaja sobre las otras. Aquí pueden ver el complemento cromosómico. ¿Qué se entiende por complemento cromosómico? El conjunto de cromosomas típico propio de la célula de un organismo que se estudie. Por ejemplo, nosotros, nuestro complemento cromosómico equivale a 23 pares de cromosomas. No es lo mismo decir 46 cromosomas. Eso es nuestro conjunto de cromosomas propio que tenemos, ¿no? Ahora, aquí ustedes pueden ver micrografías, ¿ven? El paquetito. Acá se han utilizado técnicas, por supuesto, de estimulación para que la célula entre a mitosis y se ha buscado en qué núcleos las células llegaron a entrar a condensar su ADN hasta el punto de cromosomas, porque no toda, por más que echemos un agente estimulador de mitosis, hay un factor pues también de que no va a llegar a todas las células necesariamente, ¿no? Entonces, algunas entran, otras no,
se tienen que buscar las células donde sí su material genético haya llegado a compactar al punto de cromosomas para poder hacerlos fotografiados si es que queremos hacer el armado de un cariotipo y así poder estudiar anormalidades cromosómicas ya sean numéricas o estructurales. Ahí pueden ver a todos los cromosomas entonces nuestros. Miren qué bonito se ven, ¿no? Y a la derecha, ¿cómo se clasifican? Los cromosomas se pueden clasificar según, bueno, su tamaño en primer lugar, pero principalmente según la ubicación de su centrómero. Si el centrómero está bastante central, no podemos decir perfectamente central, pero sí bastante central, o sea, de lejos pareciera que sí está central, estamos hablando de un cromosoma metacéntrico. Si está ligeramente hacia un lado, es decir, que podríamos fácilmente confundirlo si no afinamos la vista, si no nos centramos en la observación de ese cromosoma, podríamos confundirlo con metacéntrico. Estaríamos hablando de un submetacéntrico, como le digo, ligeramente más hacia un lado. Si lo tiene notoriamente hacia un lado, hacia arriba, de tal manera que ya veo brazos pequeños y brazos largos, como están viendo aquí, ¿no? Este es notorio que tiene brazos pequeños, brazos P se llaman estos brazos, y estos dos de acá abajo, brazos Q, que son los largos, estamos hablando de un cromosoma acrocéntrico o también llamado subtelocéntrico. Y si el centrómero está totalmente en una esquina, en un extremo, estamos hablando de un cromosoma telocéntrico. En el caso del humano no tenemos telocéntrico, solamente tenemos los tres primeros tipos que están viendo ustedes acá. Cuando nosotros queremos hacer un estudio de los cromosomas, tenemos que elaborar un cariotipo. Se obtienen entonces células del individuo a quien se le quiere hacer el estudio cromosómico. Ya saben que las células más fáciles de extraer son las sanguíneas. Las elegidas para la prueba serán los leucocitos, porque recordemos que los eritrocitos no contienen material genético, ya no tienen núcleo, en realidad. Entonces, ¿qué cromosomas vamos a poder estudiar allí, no? Así que, como ven, se saca la sangre, se separan los leucocitos, luego se cultivan en un medio con estimulantes para que entren a la mitosis, como es la fitohemaglutinina. Posteriormente se detiene el proceso de mitosis, la despolimerización, para ser más precisa, de los microtúbulos, para que se queden en la etapa a la que llegaron y no avance el proceso, donde ya vuelven a ser la forma de cromatina. Esto adicionando colchicina, se hace una técnica para causar el estallido de las células y posteriormente también el estallido de los núcleos, y así tengamos a los cromosomas libres para poder fotografiarlos como ustedes ven aquí. Entonces se toma la fotografía de los complemento cromosómico como ustedes ven acá. En realidad, cuando miremos una lámina que ha sido montada y preparada, como les he dicho, algunas células estarán en interfase, como están viendo estas rosaditas, y otras sí llegaron a entrar a mitosis, desapareció la envoltura, desapareció inclusive la membrana por el medio hipotónico que les digo. Habrá que buscarlas, como están viendo aquí, que hay dos complementos. Se elige el más bonito, es decir, aquel donde los cromosomas estén más separaditos, porque yo a esta fotografía voy a tener que recortar cromosoma por cromosoma. Entonces, si están montados uno encima del otro, cuando corte uno podría anular el que está abajo, ¿no? Por eso que hay que buscar el mejor complemento de todos los que yo pueda encontrar en esa lámina montada. Y luego esa fotografía, que la voy a ampliar, la voy a recortar y yo voy a organizar a los cromosomas en grupos desde el A hasta el G, en 7 grupos, de más grandes hasta más chicos, identificándolos a los cromosomas en sus respectivos grupos, de acuerdo a su tamaño, como les decía, y a su ubicación de las bandas que poseen, ¿no? Tienen un patrón de bandeado característico. Ahí pueden ver, miren, con tinción. Hay varias técnicas de tinción para que los cromosomas aparezcan con bandas, lo cual nos va a ayudar, como les digo, por su patrón de bandeado, a identificar qué cromosoma es. Una vez que tenga los 43 cromosomas recortados, las bandas me van a ayudar mucho. Y por supuesto su tamaño, porque los grupos están organizados de los grandes hacia los pequeños también, ¿no? Acá pueden ver, este sería el cariotipo de, si tiene como cromosomas sexuales XY, sería un varón, pero como veo tiene 2X, entonces de una mujer. Hay otro bandeo que es con fluorescencia, que es el bandeo de Q, porque utiliza como colorante de fluorescencia la crinacrina. Pero claro, para hacer ese bandeado necesitaría yo tener un microscopio de fluorescencia que me permite detectar la fluorescencia. Si no, pues por las puras los estoy tiñendo. Aquí pueden ver ustedes en esta diapositiva cómo los cromosomas ya han sido recortados, se ve el bordecito, no sé si notan aquí,
los bordecitos del recorte y en un papel blanco se colocan, identificándolos como de mayor a menor sus tamaños en sus respectivos grupos según su ubicación del centrómero y su tamaño y su bandeado. Acá ven que el grupo A está constituido por los pares 1, 2 y 3, el grupo B por los pares 4 y 5, el grupo C por los pares del 6 al 12, el grupo D por los cromosomas 13, 14, 15, luego el grupo E 16, 17, 18, el grupo F 19, 20 y G 21 y 22. Los cromosomas sexuales, el Y pertenece al G y el X pertenece al C, pero normalmente se extraen de sus grupos y se ponen aparte para rápidamente identificar el sexo de la persona a la que se está haciendo este análisis, ¿no? Como ven, aquí es XY. Otro detalle que pueden notar ya en esta diapositiva es que el Y es bastante más pequeño que el X, ¿cierto? Y creo que ya les había señalado, no sé si les había llegado a adelantar, que justamente, bueno, si nosotros comparáramos entonces la constitución cromosómica, genética, mejor digamos, de genes, ¿no? A nivel de lo que tiene un varón y lo que tiene una mujer, pensaríamos que si la mujer tiene dos de estos X grandes y el hombre tiene un X grande y un Y chiquito, entonces sería fácil pensar que el hombre va a tener menos genes que la mujer, ¿no? Porque claro, menos tamaño, menos cantidad de genes. Sin embargo, la teoría de Guillard nos señala que justamente uno de los cromosomas X de la mujer ha sido inactivado el 85%, o sea, solamente se activó el 15%, para tratar de compensar la cantidad de genes entre hombres y mujeres. Ahí pueden ver otra representación de la estructura del cromosoma X. El cromosoma X tiene además, como les digo, una baja proporción de genes, a pesar de que es grande, tiene una baja proporción de genes, también para compensar lo que les decía hace un momento. Inclusive podemos encontrar muchos segmentos repetidos. El X guarda alrededor de 1000 genes en su estructura, mientras que el Y 100. Entonces hay varios factores para compensar esta situación, ¿no? El genoma humano es el conjunto de todos los genes que encontramos en un individuo de la especie humana, ¿no? Su tamaño equivale a 3,2 gigabases. Cada gigabase está constituida por 1000 millones de bases. Se ha visto que las regiones codificantes son secciones que son ricas en los pares de nucleótidos con bases nitrogenadas guanina, citosina, y representan alrededor del 1% del total de su composición. El resto se llamaba ADN basura anteriormente, pero ya en los últimos años se cambió esa denominación porque se encontró que a pesar de que en la mayor parte de nuestro genoma no es codificante de proteínas, lo que decíamos, no corresponde a genes, sino a esbozos de nuestro proceso evolutivo, se ha visto que varios de estos sectores, si bien es cierto, no codifican para proteínas, pero pueden ser sectores que regulan la expresión de sectores que sí son codificantes para proteínas. Así que igual su función es importante. Ya hemos hablado en el tema de ácidos nucleicos que nuestros genes, y por ende nuestro ARN mensajero, que nace a partir de nuestros genes, contienen exones e intrones, ¿no? Secuencias sí codificantes alternadas con secuencias no codificantes. Y que los intrones son bastante grandes en nuestra especie a diferencia de otras estudiadas. La complejidad y diversidad de nuestra especie no está determinada por el número de genes. Eso es importante tener en cuenta. No se crea que nuestra especie es la especie que tiene más cantidad de genes y que por más cantidad de genes, pues más complejos somos, más evolucionados somos. En realidad no. La complejidad de nuestra especie está dada por la naturaleza de las proteínas que nacen a partir de nuestros genes. Eso sí, por nuestro proteoma, más que por nuestro genoma. Y también las evidencias, los estudios a nivel de las constituciones genéticas han demostrado que no existe ninguna superioridad en razas. O sea, nadie puede hablar de que una raza es mejor que la otra dentro de nuestra especie. Muy bien. Y eso nada más nos quedó pendiente de nuestra clase de núcleo.
vamos a retomar un poquito más este tema, vamos a retomarlo y profundizar un poquito más cuando entremos a uno de los temas finales de la tercera unidad, que es de herencia, ¿no?